Buenas tardes, estamos aquí nuevamente reunidos para retomar los encuentros del Grupo de Investigación Violencia. Nos encontramos en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Vamos a darle enseguida la palabra a Maxi Kladakis para que presente, él es uno de los directores del Grupo de Investigación. La otra directora es Graciela Ralón, que hoy por una situación de salud no nos va a poder acompañar. Así que Maxi, te paso la palabra para que entonces presentes al grupo y después ya vamos al grano. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta primer charla del año se inscribe dentro de nuestro proyecto de investigación en torno a la violencia, que está trabajado desde una perspectiva sobre todo fenomenológico-hermenéutica. Este grupo viene trabajando desde el 2019. Bueno, como buena noticia, el miércoles nos enteramos que el grupo ya es un grupo de investigación, un proyecto de investigación reconocido institucionalmente por la universidad. Después de un arduo trabajo de presentación que hicimos el año pasado, dentro del grupo bueno, estoy yo como director, Graciela Ralón como codirectora, y después, bueno, en su versión original están Martín Buceta, Luciano, que está acá presente, Luciano Madoni. Otros de los miembros tampoco pudieron estar presentes, también por unos inconvenientes de trabajo, de salud, pero bueno, y también están presentes algunos que se fueron incorporando en medio, como alguien como Víctor, que se fueron incorporando en medio de la práctica del grupo, ¿no? Aun cuando este no estaba institucionalizado, por decirlo de alguna manera, y que bueno, muy probablemente se vayan a agregar formalmente en unos meses, ¿no? Hay que ver eso, los tiempos institucionales. Bueno, yo en esta primera, en este primer encuentro del grupo, comienzo yo dando la primera conferencia, ¿no? Y yo te voy a presentar, Maxi. Yo te voy a presentar, ¿sí? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer presentarlo a Maxi, porque además lo aprecio mucho. Nos va a hablar de Maquiavelo y Marx como antecesores de Merleau-Ponty, y un poco para quienes no lo conocen, contarles un poquito la trayectoria de Maxi, ¿sí? Maxi Kladakis, Maximiliano Kladakis es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es investigador de CONICET, y también es docente adjunto de la carrera de filosofía de la UNSAM en la cátedra de filosofía de la cultura y en seminarios de fenomenología y hermenéutica. Su área de investigación, como muchos deben saber, es la fenomenología francesa de posguerra y se centra en las obras de Jean-Paul Sartre y Merleau-Ponty. Así que va a ser un gusto escucharte, Maxi. Te doy la palabra. Bien, bueno, voy a pasar con la lectura y comentario de la conferencia, tratando de hacerlo lo más breve y conciso posible, así hay tiempo para la discusión. Bien, como introducción, el título de la ponencia, como dijeron, es Maquiavelo y Marx como antecesores de Merleau-Ponty. Bien, frente al título de esta ponencia, cabe preguntarse acerca de en qué sentido Maquiavelo y Marx pueden ser considerados como antecesores de Merleau-Ponty, además de preguntarse acerca de la legitimidad de dicha denominación para designar a ambos autores. En cuanto a la última pregunta, Merleau-Ponty la responde en su nota a Maquiavelo, publicada en 1947, donde se deja entrever de manera tácita que su propuesta en torno a un humanismo real, ahora después en el transcurso del trabajo vamos a ver qué significa esto de humanismo real, tiene como antecesores al florentino y al pensador de Tréveris. Con respecto a la primera, en la obra del filósofo francés hay una gran preocupación por el mundo concreto, el mundo donde los hombres despliegan sus existencias, que es un mundo atravesado por la guerra, el conflicto social
el colonialismo y la lucha de clases. Esa preocupación se va a entrelazar con la idea de compromiso. Precisamente para Merleau-Ponty, la filosofía es comprendida como algo que no puede ser pensado de manera autónoma de los acontecimientos que emergen del mundo de la vida. Hay una centralidad de la idea de compromiso que no se manifiesta únicamente en las editoriales de los tiempos modernos, sino también en ensayos, artículos y en varios capítulos de sus obras más reconocidas. La idea merleau-pontiana de compromiso tiene por correlato la toma de conciencia del mundo y de su historicidad. El compromiso merleau-pontiano, en este sentido, no es un compromiso abstracto, sino con la propia época histórica. Sartre, en su homenaje a Merleau-Ponty después de la muerte de este, dice que Merleau-Ponty le enseñó a descifrar los acontecimientos. Ese saber descifrar los acontecimientos es un momento fundamental en el acto de compromiso planteado por Merleau-Ponty. En un artículo que tiene por nombre La guerra tuvo lugar, por ejemplo, Merleau-Ponty habla acerca de la forma en que la inminencia de la Segunda Guerra Mundial significó un resquebrajamiento de los principios y valores sostenidos por gran parte de la intelectualidad francesa de ese momento. Las ideas de progreso, el pacifismo abstracto, la exaltación de un humanismo desencarnado, esta cuestión de humanismo desencarnado es fundamental, se daban en un mundo atravesado por la violencia, por los campos de concentración y por las persecuciones a los judíos. En una afirmación de dura autocrítica, Merleau-Ponty afirma, cito, habíamos secretamente decidido ignorar la violencia y la desgracia como elementos de la historia, porque vivíamos en un país demasiado feliz y demasiado débil para poder tan solo otearlas. Fin de la cita. Una cita dura, ¿no? Donde se está autocrítica la intelectualidad de francesa de los años 20, ¿no? Y la promoción de una serie de valores que no se ajustaban con la realidad histórica que estaba asolando a Europa en ese momento. Paso al primer punto del trabajo, que tiene por título La vida colectiva es el infierno. Esta es una construcción semántica que va a emplear Merleau-Ponty en la nota Maquiavelo. La problematización acerca del conflicto es una cuestión nodal en la filosofía francesa de posguerra. Desde el ámbito estrictamente filosófico, la introducción de Hegel por medio de Koyev en los años 30 y la centralidad que éste le ha dado a la dialéctica del amo y del esclavo han sido muy importantes. Frente al neocantismo dominante en la academia francesa durante las primeras décadas del siglo XX, la comprensión del surgimiento de la humanidad a partir de la lucha a muerte, cuestión ¿no? fundamental en la lectura que hace Koyev de la fenomenología del espíritu, ¿no? Ha significado un giro radical. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial, como así la resistencia y la emergencia del socialismo real, han supuesto que el conflicto se visibilice como uno de los temas más apremiantes del mundo histórico, tema que la filosofía no puede obviar ni tampoco relegar sin más al terreno de la irracionalidad. En el caso de Merleau-Ponty, como también en el de Sartre y Simone de Beauvoir, y los pongo en una situación de paralelismo, porque en ese momento Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty editaban y trabajaban juntos en los tiempos modernos, ¿no? Revista importantísima de la intelectualidad francesa de posguerra. Bueno, tanto para Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, cualquiera de las dos opciones, no se trata de obviar la cuestión de la violencia, como también de relegarla al terreno de la irracionalidad, representaría hacer de la filosofía un mero sistema abstracto de ideas. En el mundo histórico, la violencia es un factum incuestionable.
Esta idea aparece en Humanismo y Terror, obra que publica Merleau-Ponty en 1947. También en 1947, ¿no? Como la nota de Maquiavelo. En cierta medida vale aclarar que este trabajo toma sobre todo las obras y escritos de Merleau-Ponty de la década de los 40. Bien. Como dijimos, en el mundo histórico, en el mundo en que desplegamos nuestra existencia, la violencia ya está instituida, es un factum, un hecho. Esto hace que la violencia deba ser pensada y no negada. En este aspecto, Merleau-Ponty va a descubrir en Maquiavelo un pensamiento de aguda profundidad. No caben dudas de que el florentino ha abordado el problema del conflicto y de la violencia de manera radical. Como es reconocido ampliamente, Maquiavelo no trata a las comunidades humanas como una totalidad que se articula pacífica y armoniosamente. Como dice Merleau-Ponty, hablando acerca del pensamiento del florentino, y acá está lo que da título a este apartado, la vida colectiva es el infierno. A partir de la comprensión de la vida colectiva como un infierno, Merleau-Ponty habla de una comunión de santos negra. Esta construcción semántica es sumamente sugerente, puesto que ella viene a significar un horizonte intersubjetivo donde el conflicto y el reconocimiento se entrelazan dialécticamente. Hablar de comunión de santos negras, implica hablar de un reconocimiento originario, porque hay una comunidad, ¿no? Ya que la comunidad se da a partir de lazos de reconocimiento y reciprocidad. Sin embargo, esta comunidad originaria no es idealizada, puesto que posee una dimensión infernal. La vida colectiva se desarrolla en medio del conflicto y de la violencia. Aún así, se dan relaciones de reciprocidad, y esto es lo que va a recoger Merleau-Ponty de Maquiavelo. Acá cito a Merleau-Ponty, que está hablando de Maquiavelo. Pero es original en esto. Habiendo postulado el principio de la lucha, va más allá sin olvidarlo jamás. En la lucha misma encuentra algo más que el antagonismo. Mientras los hombres se esfuerzan por no temer, se dedican a aterrorizar a los demás, y la agresión que rechazan por sí mismos la arrojan sobre otros, como si necesariamente se tuviera que atacar o ser atacado. Acá Merleau-Ponty está citando a Maquiavelo. Deja de citar a Maquiavelo. En el momento en que voy a tener miedo, es cuando empiezo a atemorizar. La agresión que aparto de mí es la misma que envío a los otros. El terror que me amenaza y el que inspiro son los mismos. Vivo mi temor en el que inspiro. Fin de la cita. Como sabemos, tanto en El Príncipe como en los discursos, el ejercicio de la violencia, en El Príncipe de Maquiavelo y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, no me hago referencia, el ejercicio de la violencia aparece determinado por la necesidad de defenderse. El pensamiento de Maquiavelo guarda un hondo sentido de tragicidad, ya que pareciera que no hay más alternativas que ser atacado o atacar. El capítulo 18 del Príncipe, como en el capítulo 30 de los discursos, representan claramente el carácter ineluctable de la alternativa. En el Príncipe, ¿no? Maquiavelo señala que el príncipe debe hacerse temer para no temer. En los discursos se dice que una de las virtudes de Roma era atacar antes que el ataque. Entonces podemos decir en algún punto, como va a decir Sartre en la crítica de la razón dialéctica, que toda violencia es contraviolencia, ¿no? Ataco para no ser atacado, me hago temer para no temer, etc. El otro, pues, es la amenaza constante, un potencial peligro de eliminación, lo que hace que toda violencia se lleve a cabo como una contraviolencia
frente a la violencia en acto o en potencia del otro hacia mí. Ahora bien, Merleau-Ponty observa, más allá que lo que estamos hablando, del conflicto y la violencia, esto establece un circuito de reciprocidades en el mismo conflicto. Y ahí se da una equiparación entre el yo y el otro. Merleau-Ponty dice explícitamente, cito a Merleau-Ponty, al luchar contra otro, lucho contra mí mismo. Fin de la cita. Pasamos al segundo punto. Una moral, tiene por título, una moral política, una política moral. Frente a las dos posiciones que suelen tomarse sobre la obra del florentino, Merleau-Ponty trasciende los reduccionismos habituales y se sumerge en la profunda ambigüedad del pensador y político renacentista. En líneas generales, existen dos tradiciones. Una que vitupera a Maquiavelo a causa de su supuesta inmoralidad, otra que lo elogia por haber separado la política de la moral y de la ética. Como un ejemplo de la primera, hay un texto, bueno, tenemos el anti-Maquiavelo, ¿no? Pero ahí está el famoso anti-Maquiavelo, pero también está un texto de Maritain, ya de los años 40, 50, si no me equivoco, donde Maritain dice, hay un apartado donde habla de Maquiavelo y dice que, cito de manera casi textual, que frente a Maquiavelo debemos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se encontró con el diablo en el desierto, atrás Satán, atrás. Así que a esa instancia llega la, ya ni siquiera como metáfora, demonización de Maquiavelo, ¿no? Ahora bien, el elogio hacia Maquiavelo, por otro lado, se da en el sentido de haber separado por supuestamente haber separado la política de la moral y de la ética. Ahí tenemos como un ejemplo a Croce, ¿no? Bien, el pensador italiano, ¿no? Ambas posiciones, tanto la que lo vitupera como la que lo elogia, si bien son contrarias a la hora de elogiar o condenar, coinciden en la comprensión de la escisión entre moral y política como uno de los núcleos fundamentales del pensamiento maquiaveliano. Es decir, frente a estas dos tradiciones, una que vitupera a Maquiavelo por separar una vitupera a Maquiavelo por separar la moral de la política. Otra lo elogia exactamente por lo mismo. Bien. Más allá de las diferencias entre ambas posiciones, existe entre ellas un punto en común, la comprensión de la política como una dimensión diferenciada de la moral, incluso opuesta a ella. La interpretación merleau-pontiana del pensamiento de Maquiavelo corre en una dirección muy distinta. El filósofo francés reconoce como una de las principales características de la obra del florentino el vislumbrar el lazo entre política y moral. Cito a Merleau-Ponty, perdón. ¿Cómo podemos comprenderle? Merleau-Ponty hablando de Maquiavelo. Escribe contra los buenos sentimientos en política y, sin embargo, está también en contra de la violencia. Desconcierta a los que creen en el derecho como a los que creen en la razón de Estado, puesto que tiene la audacia de hablar de virtud en el momento en que ofende duramente la moral ordinaria. Y es que describe este nudo de la vida colectiva en que la moral pura puede ser cruel y en el que la política pura exige algo como moral. Estaríamos de acuerdo fácilmente con un cínico que negara los valores o con un ingenuo que sacrificara la acción. Nadie gusta de este pensador difícil y sin ídolo. Fin de la cita. Claro, Maquiavelo se ubica en una posición que no, acá cuando dice Merleau-Ponty, podríamos estar de acuerdo, es más fácil estar de acuerdo con un cínico que niega la moral
o podríamos estar de acuerdo con un ingenuo que en nombre de la moral niega la acción. Maquiavelo incomoda porque va articulando o va mostrando la ambigüedad, no articulando, la ambigüedad de la moral y la acción política entrelazadas. Bien, continúo. La reflexión maquiaveliana no es una reflexión ni moralista, ni tampoco algo semejante a la llamada realpolitik contemporánea. Con respecto a lo primero, Merleau-Ponty señala que para Maquiavelo, cito, lo que importa, pues, no es solamente saber qué principios se han de elegir, sino también quién, qué fuerzas, qué hombres los van a llevar a la práctica. Fin de la cita. Con respecto a lo segundo, el pesimismo, cito a Merleau-Ponty, el pesimismo de Maquiavelo no es cerrado. Incluso indicó las condiciones de una política que no sea injusta, la que contente al pueblo. No porque el pueblo lo sepa todo, sino porque si hay alguien inocente, es él. Fin de la cita. La preocupación de Maquiavelo se aleja radicalmente del moralismo tradicional sin negar la moral. Merleau-Ponty ve en Maquiavelo la preocupación por una moral concreta que no la reduzca a meros valores abstractos. Los valores son necesarios, cito a Merleau-Ponty, pero esto no basta, y es peligroso incluso quedarse en esto, mientras no se ha elegido a los que van a representarlos en la lucha histórica, no se ha hecho nada. Fin de la cita. Ni cínico ni ingenuo, Maquiavelo se ubica en una instancia intermedia donde no se trata de reducir la política a una técnica de la conquista y consolidación del poder. Esa es la visión más tradicional, ¿no?, que suele darse, sobre todo, ¿no?, cuando aparecen cosas como ideas como que Maquiavelo es el fundador de la ciencia política contemporánea, o el gran antecesor, mejor dicho, de la ciencia política contemporánea, ¿no? Bueno, o sea, para Maquiavelo no se trata de reducir la política a una técnica de la conquista y consolidación del poder, ni tampoco exigir valores abstractos sin una encarnación concreta. De manera similar a Gramsci y a Isaiah Berlin, Merleau-Ponty ve en Maquiavelo el planteo de una moral que es esencialmente política. Paso al tercer punto, de la Florencia renacentista a la Europa industrial. En la nota sobre Maquiavelo se realiza la siguiente afirmación, cito: podemos concluir que, 100 años después de Marx, el problema de un humanismo real sigue siendo el mismo, y mostrar un poco de indulgencia para con Maquiavelo, que no podía más que entreverlo. Fin de la cita. Si bien las palabras de Merleau-Ponty surgen a partir de algunas críticas que podrían hacérsele a Maquiavelo, estas críticas, no es tema de la exposición de hoy, pero que Merleau-Ponty lleva a cabo con respecto a Maquiavelo, tienen que ver con su idea de la temporalidad, ¿no? En Maquiavelo lo que aparece es una noción cíclica de la temporalidad, ¿no? Este es el momento en el cual Merleau-Ponty toma distancia del florentino, y hay una contraposición en la comprensión dialéctica de la historia y de la temporalidad con esta idea de una circularidad trágica. Pero bueno, continúo. Lo que cabe resaltar es que, desde la problemática del humanismo, el filósofo francés vislumbra un hilo conductor entre Maquiavelo, Marx y su propio pensamiento. Un problema que, según el autor, atraviesa los siglos. Con respecto al pensamiento de Marx, en el artículo Marxismo y Filosofía, Merleau-Ponty critica la variante objetivista del marxismo y sostiene que ni el mecanicismo ni el cientificismo son categorías aplicables al pensamiento de Marx. En debate con Nabil y con Garaudi, Merleau-Ponty sostiene lo siguiente, cito: todo el mundo tiene el derecho de adoptar la filosofía que más le guste, por ejemplo, el cientismo y el mecanicismo,
que durante mucho tiempo han sido el pensamiento de los medios radicales socialistas. Pero hay que saber decir que este género de ideología nada tiene en común con el marxismo. Fin de la cita. Para Merleau-Ponty, Marx abordó precisamente dos frentes de lucha, el idealismo y el mecanismo. Así como Maquiavelo se encontraba en una dimensión que no era ni el cinismo ni la ingenuidad, el pensamiento de Marx se contrapone tanto al idealismo como al mecanicismo, que podemos decir también al materialismo en el sentido clásico, ¿no? Por eso la categoría o la concepción de materialismo histórico, ¿no? Que viene a ser una síntesis entre el idealismo y el materialismo clásico, ¿no? En términos del propio Merleau-Ponty, ambas tendencias, el idealismo como el mecanicismo, son posiciones extremas que, o bien reducen al hombre a un mero resultado de relaciones causales externas, o bien hacen del hombre una pura espontaneidad desligada de todo condicionamiento. Lo propio del pensamiento de Marx, aquello que Merleau-Ponty reivindica de él, es precisamente no incurrir en ninguna de estas posiciones. Merleau-Ponty retoma varias de las tesis de Marx para señalar una comprensión del problema en torno a lo humano que hace de lo social una dimensión constituyente de su ser, pero no algo externo. Cito a Merleau-Ponty. El individuo es un ser social. El hombre es un ser existente para sí mismo, por tanto, un ser genérico. El hombre no está en la sociedad como un objeto, en una caja. La asume por aquello que posee de más interior. Como se ve, acá hay una referencia en un manuscrito de 1844, cuando habla del hombre como ser genérico, ¿no? Bueno, fin de la cita. Queda claro entonces que la comprensión marxiana del hombre como ser genérico, que remite a su vez al universal particular hegeliano, hace del hombre un complejo sistema de relaciones donde lo interior se articula con lo exterior en una relación dialéctica, en donde ninguna de las dos dimensiones queda anulada. En este sentido, la posición de Merleau-Ponty frente al pensamiento de Marx es muy clara y se evidencia al responder la pregunta en torno al motor de la historia. Cito a Merleau-Ponty. Si no existe ni una naturaleza social dada fuera de nosotros, ni el espíritu del mundo, ni el movimiento propio de las ideas, ni la conciencia colectiva, ¿cuál es, pues, para Marx el conductor de la historia y el motor de la dialéctica? Es el hombre comprometido en un cierto modo de apropiación de la naturaleza, en la que se dibuja el modo de sus relaciones con los demás. Es la intersubjetividad humana concreta, la comunidad sucesiva y simultánea de existencias en vías de realización en un tipo de propiedad que ellas sufren y que ellas transforman, cada una creada por otro y creándolo. Fin de la cita. Para Merleau-Ponty hay un humanismo dentro del pensamiento de Marx, un humanismo que parte de la comprensión de la condición humana como una dialéctica abierta en donde el hombre se constituye y es constituido por el mundo natural y cultural. Obviamente esta posición en torno al hecho de que hay un humanismo en Marx es algo que va a sostener Merleau-Ponty, va a sostener Sartre, también lo van a sostener autores como Erich Fromm, y obviamente, bueno, no se trata de esto la exposición, pero sí aclarar de que hay toda una corriente filosófica que va a sostener un antihumanismo en Marx, una corriente que es marxista también, no antimarxista, sino un marxismo que plantearía un antihumanismo. Mayor exponente es Althusser, en este sentido, ¿no? Bien, el aporte de Maquiavelo al humanismo es semejante al de Marx, no partir de ninguna esencia humana priorística, ni llevar a cabo una abstracción de las determinaciones sociohistóricas del hombre para constituir una reducción metafísica que defina al hombre a partir de cierta noción de interioridad.
Siguiente punto, un humanismo real. Merleau-Ponty propone un humanismo que se fundamente en las condiciones reales de la existencia intersubjetiva en contra del humanismo abstracto. El humanismo real no es un discurso moralista ni una serie de premisas filosóficas que parten de una conceptualización metafísica del hombre. Por el contrario, se asienta en la comprensión del hombre como ser situado e histórico, rodeado e interpelado por los otros. No se trata de negar los valores del humanismo, esto lo dice en el texto La guerra tuvo lugar, como tampoco de negar la moral, sino de no reducirlos a discursos o ideas sin una correspondencia en el mundo histórico. Merleau-Ponty apuesta entonces por un humanismo hecho carne. Esto significa que si el reconocimiento entre los hombres no se da sobre un suelo concreto, donde converjan las relaciones económicas, el sistema legal, las instituciones políticas, solo es una abstracción. La idea de dignidad humana, si no se realiza en la coexistencia concreta de los hombres, queda reducida a un mero lema de una liturgia vacía. Maquiavelo se presenta, por tanto, como un pensador que comprenda el humanismo desde esta perspectiva. Para Merleau-Ponty, el príncipe y los discursos hablan acerca de la posibilidad real de un humanismo. Cito a Merleau-Ponty. Pero ¿dónde está el beneficio para el humanismo? En primer lugar, está en que Maquiavelo nos introduce en el medio propio de la política y nos permite medir de cerca el trabajo a realizar, si es que queremos poner en ella alguna verdad. Fin de la cita. El humanismo de Maquiavelo es esencialmente un humanismo político, y a partir de ello, Merleau-Ponty lo considera un antecesor a su propio posicionamiento. En Maquiavelo el humanismo no es un elogio ni una caricaturización del hombre. Por el contrario, se trata, por un lado, de comprender lo concreto de la existencia humana a partir de la experiencia histórica en un mundo social y cultural. Por otro, se trata de apostar por una realización del humanismo como reconocimiento recíproco entre los hombres, cuestión que solo puede llevarse a cabo políticamente. Es, por lo tanto, en esta esfera donde se juega la verdad del humanismo. Cito a Merleau-Ponty. No existe más humanismo serio que el que espera, a través del mundo, el reconocimiento efectivo del hombre por el hombre. No puede proceder, pues, al momento en el que la humanidad alcanza sus medios de comunicación y de comunión. Fin de la cita. En el caso de Marx, el desgarro al que es sometida la humanidad por las lógicas inherentes del capitalismo, la bestialización de los hombres producto de la explotación en el trabajo y la alienación con respecto a la historia, hacen que el humanismo discursivo, liberal, burgués, signifique el ocultamiento de la realidad efectiva en que los hombres atraviesan sus vidas. El capitalismo para Marx niega de hecho al humanismo. Sin embargo, no por ello Marx niega el humanismo. Por el contrario, en el manuscrito de 1844, emparenta la idea de comunismo con humanismo. El humanismo solo puede darse a partir de la transformación de la realidad histórica, social y económica. Es en el reconocimiento efectivo de los hombres, en la reconciliación del hombre con el hombre, lo que es posible para Marx, ¿no? Únicamente la superación del sistema capitalista, donde el humanismo alcanzaría su verdad. Se trata de una verdad no discursiva ni metafísica, sino histórica y concreta. En este aspecto, Merleau-Ponty reivindica de Maquiavelo y de Marx la forma en que ambos comprenden la existencia humana como imbricación recíproca entre los hombres. Merleau-Ponty dice del florentino algo que puede aplicársele también al autor de El Capital. Cito, indica como único recurso tener presentes a los demás en el momento en que renunciamos a oprimirles y encontrar el éxito en el momento que renunciamos a la aventura y escapar al destino en el momento en que comprendemos nuestro tiempo. Fin de la cita. Por eso Merleau-Ponty ve en Maquiavelo y en Marx
a un pensador, a dos pensadores, donde el humanismo solo tiene sentido si se encuentra encarnado en la verdad efectiva de la vida de los hombres. Bien, conclusión, para finalizar podemos señalar tres cuestiones. En primer lugar, que Merleau-Ponty retoma de Maquiavelo y de Marx la tarea de anudar el pensamiento con la praxis histórica y política. Se trata de un pensamiento situado, comprometido con el presente y con el futuro. En segundo lugar, ambos autores toman como punto de partida la historia tal como se presenta, la verdad cruda del mundo concreto, sin ornatos ni elogios que mitiguen la densidad de la violencia, de la injusticia ni de la guerra. En tercer lugar, esta mirada que podría parecer sombría, ¿no?, esta mirada de Maquiavelo y de Marx, se anuda con el compromiso por una transformación real de la historia. En el caso de Maquiavelo, es la unificación de Italia. En el de Marx, la superación del capitalismo. En ambos casos se trata de una finalidad humanista, donde las relaciones interpersonales sean más humanas y donde la moral no se reduzca a discursos, sino que se encarne en la cotidianidad de la vida de los hombres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas o comentarios. Pueden o anotarse en el chat o levantar la mano y les vamos dando la palabra. Sí, Carlos. Maxi, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta. Cuando hablas de humanismo, tanto en Maquiavelo como en Marx, ¿cómo definirías o describirías ese humanismo para que no quede en una simple terminología vacía, digamos, o sin referente? Sí, sobre todo, ¿no?, en la posición que tiene Merleau-Ponty con respecto al humanismo, hay una disputa con un humanismo liberal, que tampoco está apuntado a un autor o una serie de autores, sino a una inclinación o actitud de hacer del humanismo como la idea de pacifismo, optimismo histórico, etcétera, ¿no? Que estamos pensando todavía en ciertas cuestiones que van quedando de la Ilustración. Eso por un lado, ¿no? Y lo que va a hacer Merleau-Ponty es pensar no la forma en que los valores humanismo en tanto, por un lado, se da la cuestión de partir de una esencia universal de hombre, eso es algo que va a criticar Merleau-Ponty, va a criticar Sartre, y que esa idea universal tendría como correspondencia una moral histórica o una forma de política también universal. Merleau-Ponty no niega al humanismo una cierta verdad del humanismo, pero sí el carácter desencarnado. Respondiendo a la pregunta, el humanismo tendría que ver con tomar como punto de partida la condición del hombre en su situación histórica, concreta, y al mismo tiempo, o sea, en este sentido como punto de partida, si se quiere, de la reflexión filosófica, ¿no? Por otro lado, el humanismo como recibe una realización de valores donde el centro sea lo humano. Esta idea esto aparece en Humanismo y Terror, ¿no? De la reconciliación del hombre con el hombre, que va a ser una frase muy empleada por Marx, Merleau-Ponty la retoma, y esa sería una de las grandes verdades del humanismo, como una apuesta política y moral.
Bueno, el problema es cómo se realizaría. O sea, el tema del humanismo se abriría en dos partes. Por un lado, como una reflexión filosófica que toma como centro, como eje, al hombre, algo cuestión que es propio del existencialismo, si se quiere, ¿no? Tomar como centro al hombre, pero en su carácter concreto, situado, en su carácter de diversidad, también eso va a ser bastante trabajado, sobre todo son momentos en donde Sartre, en esta cuestión Sartre y Merleau-Ponty están bastante de acuerdo, ¿no? También en su diversidad, ¿no? Cuando va a trabajar la cuestión de las diferencias étnicas, religiosas, como es en reflexiones sobre la cuestión judía, etc. Un humanismo que acepte la diversidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí la apuesta política de un reconocimiento que no anule las diferencias, pero que al mismo tiempo sea concreto, que esté encarnado jurídicamente, económicamente, políticamente. No sé si respondí la pregunta. Bueno, ahí en el chat puso Alan que Maritain y Brunswick son ejemplos claros de ese humanismo abstracto. No sé si liberal exactamente en los dos casos, pero abstracto al menos seguro. Eso lo comprendo, digamos. Lo que yo quería preguntarte también es, ¿por qué la necesidad de la referencia a ese concepto para definir o para defender una posición filosófica que sería de alguna manera la propia, ¿no? ¿Por qué te parece? Si eso se constituye en él por contraposición a esos humanismos, es decir, esas teorías de la sociedad y del hombre. Y en segundo lugar, ese humanismo, de alguna manera, si hablamos de humanismo liberal, estamos hablando de, si yo no entiendo mal, de un humanismo donde en el centro está puesto el hombre como individuo, digamos, ¿no? Y por tanto, sí, en su individualidad, ¿no? Y frente a eso, si hay un humanismo en Marx, en todo caso sería lo que está puesto en el centro, no es el individuo, sino la sociedad o la comunidad de los proletarios, puede ser, o no sé, algo así. A ver qué te parece. Con respecto a la primera pregunta, lo que a mí me parece es que frente a algunas cuestiones características de la modernidad, Merleau-Ponty, en vez de negarlas o suprimirlas, lo que hace es hacer una interpretación distinta. Pienso en esta cuestión en torno al humanismo, él sigue manteniendo la idea de humanismo, por lo menos hasta los escritos de la década del 40, ¿no? Sigue manteniendo la idea de humanismo, disputando el sentido de la palabra o del concepto humanismo con la tradición liberal, que precisamente la tradición liberal parte del individualismo, se centraría en el individuo, más del individualismo no, sino parte de la idea del individuo. Este sería un humanismo ampliado. Cuestión que es fundamental dentro del pensamiento de Merleau-Ponty, pensar por ejemplo, Merleau-Ponty no va a negar la noción de conciencia, cuestión que es fundamental dentro del pensamiento moderno, sino que la va a ampliar. A diferencia quizás de filosofías posteriores, ¿no? Que se van a proclamar, ¿no? Como dije anteriormente, en el caso de Althusser, se van a proclamar como antihumanistas haciendo frente al humanismo liberal, ¿no? Esa es la perspectiva de Merleau-Ponty en ese sentido. Va por la perspectiva, la posición de Merleau-Ponty frente a algunos discursos característicos de la modernidad no es negar o rechazar los conceptos, sino asumirlos y reinterpretarlos. Esa es la posición que tiene. Hay un texto de Vincent de Combe en donde habla precisamente de los dos grandes momentos de la filosofía francesa. El primero estaría enmarcado por
Koyev, Sartre y Merleau-Ponty. En el segundo, bueno, porque ya el horizonte más bien del estructuralismo, postestructuralismo. Y en algún punto lo que sostiene de Comte es que esta idea de la humanidad, del humanismo, que está ligada también, por otro lado, a la idea de a una centralidad de la idea de la dialéctica, están presentes en este primer momento representado por Koyev, Merleau-Ponty y Sartre. Siguen manteniendo la idea de humanismo, como mantienen la idea de lo humano, pero ampliándolo frente a la conceptualización moderna tradicional. También, ¿no?, con la cuestión del liberalismo, no es nada más una cuestión política, sino es una cuestión, bueno, como bien dijiste, que, claro, es un punto de partida metodológico, por llamarlo de alguna manera, y también donde se da el hecho que la decepción que tiene Merleau-Ponty frente al acontecimiento de la guerra. La decepción, en tanto en la década del 30 se mantenían ciertos valores, ciertas ideas basadas filosóficamente en el neocantismo, también una tradición liberal, no liberal en el sentido quizás que es peyorativo que se usó después, ¿no?, sino una tradición liberal que hablaba de un progreso de la humanidad, etcétera, ¿no? Y con la guerra viene el desmoronamiento de eso. Y la segunda... Ahora, en ese sentido, para pensarlo desde la perspectiva del grupo que ustedes tienen, el tema de la violencia no es decisivo para diferenciar un humanismo de otro, si es que aceptamos. Sí, claro, precisamente. A ver, y esto es un humanismo abstracto, liberal, o como se lo quiera denominar, ¿no? Pareciera que no, por esta cuestión también que va a retomar de Maquiavelo y de Marx, no reconocería lo que, si se quiere, es el lado sombrío del ser humano. La violencia es también un acto que hace la humanidad. La humanidad está la historia de la humanidad es la historia de la guerra, de la violencia, y se trataría de no negar o relegar a un terreno de irracionalidad esa faceta del ser humano, ¿no? Claro, uno es un humanismo que se hace cargo de esa dimensión de la condición humana. Es más, pensar incluso que lo inhumano y lo antihumano surge de lo propiamente humano, ¿no? Esa es la posición de Sartre, por ejemplo, en la crítica de la razón dialéctica. Es en el ser humano donde surge lo inhumano que es para el otro. Entonces, ¿cómo tratar de resolver eso? A ver, y después sí hay una cuestión de, no política en el sentido partidario, pero es el hecho de, bien, con el discurso con el discurso no nos alcanza, o con el nombramiento de valores. Esos valores tienen que significar una reforma jurídica, económica, política, etc. Muchas Porque el gracias. humanismo se tiene que dar en la cotidianidad de los hombres. El humanismo como reconocimiento, porque hay dos sentidos, ¿no? En el sentido de una apuesta política y moral es que un reconocimiento del hombre por el hombre en la cotidianidad. Sí, no sé si respondí más o menos. Sí, da para conversar mucho, sí. Pero muchas gracias, me aclaró mucho. Gracias, Sí, Maxi. Sí, María Rosa, leemos un comentario de Claudio y después le damos la palabra a Alan y después te toca a ti. Entonces pregunta Claudio Martínez, si esta línea interpretativa de Merleau-Ponty continuó y si tiene algún exponente en la actualidad nuevamente. Gracias. Bueno, en parte es lo que respondió sí. Alan. Sí. No sé si quieres agregar algo más. Con respecto a la pregunta de Claudio, sí, hay muchos estudios que se hacen. La pregunta iría orientada a la línea interpretativa con respecto a Maquiavelo y el vínculo Maquiavelo-Marx.
Ahí hay que diferenciar entre los estudios de los maquiavelistas, que son los que estudian la obra de Maquiavelo propiamente dicha, y después de los que hay exégesis de Maquiavelo puestos a jugar en la contemporaneidad. La posición de Maquiavelo en algún punto, la posición de Merleau-Ponty con respecto al Maquiavelo y el entrecruzamiento o articulación entre la obra del Florentino y Marx, podemos ver un primer, bueno, Gramsci, ¿no? Haciendo anterior a Merleau-Ponty, ¿no? Gramsci y su nota a Maquiavelo, también se llama la nota a Maquiavelo, ¿no? Donde va vinculando el pensamiento de Maquiavelo con el de Marx. Merleau-Ponty, Claude Lefort también va a hacer lo mismo. Y después, si bien tiene una posición antihumanista, uno de sus últimos escritos de la década de los 80, tiene 2 escritos, Althusser, en la década de los 80, donde habla de Maquiavelo. Uno es Maquiavelo y nosotros, y otro es La soledad de Maquiavelo, en donde se vincula a Maquiavelo con Marx, como una vinculación muy importante. Después sí, sigue habiendo estudios y, en torno a estos temas, sigue habiendo varios, sobre todo en artículos, ¿no? En eso sí. Sí, de vincular el pensamiento de Maquiavelo con Marx, sí hay. No sé si, bueno, respondí la pregunta. Gracias, Maxi. Claudia, pues si tienes algún otro comentario, podés o abrir el micrófono o agregarlo. Sí, Alan. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal, Maxi? Gracias por la exposición. Por un lado, me parece muy atinado esta cuestión de encontrar en Maquiavelo ese modelo para Merleau-Ponty, de saber escindir la política de la moral. Y creo que tiene que ver con una reacción de los maestros, ¿no? que tuvo toda esa generación. También Sartre, ¿no? Y demás del humanismo esencialista, universalista, basada en la razón o basada en valores religiosos, ¿no? Que parece que no he encontrado una explicación de por qué la guerra, ¿no? De cómo puede ser que llegamos a este conflicto otra vez, además, ¿no? Por segunda vez. Eso me parece increíble. Pero te quería preguntar que si vos lees en la obra de Merleau-Ponty un horizonte de no fin de la violencia, porque hay como vos decís, ¿no? Como un elemento constitutivo de antagonismo entre los seres humanos, que también inauguran redes de reciprocidad, pero sí por lo menos de matización, o sea, de una dirección a un ethos más pacífico, ¿no? Y una erradicación de ciertos tipos de violencia, sobre todo, bueno, la violencia política, social, económica, de sistemas como el capitalismo. Eso sería una pregunta, cuál es el horizonte que imagina Merleau-Ponty para que una erradicación o una matización o lo que sea. Y después si opinás no, respecto al núcleo de los tiempos modernos de los 40 y la tríada de Sartre, Beauvoir y Merleau-Ponty, esta reacción de, bueno, asumir la violencia de la realidad, de la realidad política, y en ese sentido también abrazar lo que son movimientos revolucionarios violentos, sea bueno, la revolución comunista en Rusia y después, bueno, para Sartre, ¿no? Lo que van a ser los movimientos tercermundistas y Argelia, etc. ¿No implicó también como un dejar de lado o un menosprecio de movimientos pacifistas, ¿no? como estrategia para la erradicación de ciertos tipos de violencia? Y pienso bueno, nada, que la cuestión de la violencia hoy es sumamente vigente. Creo que el grupo está atacando un tema
fundamental. Y pienso no sé si lo leíste, Butler sacó hace poco un texto, creo, The Power of No Violence, donde intenta recuperar, bueno, la cuestión pacifista, y acá no sé si Martín sigue estando por ahí, pero hay guiños como a Camus, ¿no? Que sería como la vereda opuesta del trío de los tiempos modernos. Bueno, esas dos cuestiones, ¿no? Como el movimiento pacifista, ¿no? Que si era como, no sé, pasado por alto, no valorado como tal, eso. Con respecto a la primera pregunta, hay dos momentos dentro del pensamiento de Merleau-Ponty acerca de, podemos decir, una superación sería demasiado, pero la amortiguación de la violencia, ¿no? El primer momento que aparece en Humanismo y Terror, él va a señalar dos tipos de violencia. Una va a ser la violencia liberal, que tiene como finalidad la perpetuación de la violencia, y por otro lado la violencia marxista, que tiene como finalidad la extinción de la violencia. Sin embargo, esto que podría llegar a parecer algo dogmático no es una posición dogmática, porque esta diferenciación entre dos tipos de violencia lo hace para someter a juicio y a crítica el proceso soviético, ¿no? Él dice, ¿hay violencia en la Unión Soviética? ¿Hay cuestiones que son terribles? Sí, las hay. Ahora bien, desde el punto de vista liberal, no la podemos juzgar. En todo caso, no la podemos juzgar porque el liberalismo dice, hay una legitimidad de la violencia para la preservación de un orden económico, etcétera, etcétera. Entonces, hay que juzgar al proceso soviético a partir de la idea de si la violencia que emplea tiene como finalidad terminar con toda violencia. Ese es el primer momento, ¿no? Y que podemos decir en ese sentido que Merleau-Ponty podría estar adhiriendo, no a la Unión Soviética, sino a cierta idea de una violencia revolucionaria que tenga como finalidad terminar con la violencia, más allá del proceso soviético, que Merleau-Ponty después va a tomar distancia y va a... Quizá hay algo de su lectura de Maquiavelo ahí, ¿no? Una violencia pragmatista. Claro, sí, bueno, pero lo interesante es la segunda, con respecto a Maquiavelo, hay una, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una autora que señala una raíz maquiaveliana en el pensamiento de Merleau-Ponty, cuando en las aventuras de la dialéctica, Merleau-Ponty, su posición es la de canalizar, por llamarlo de una manera, la violencia a través de las instituciones, y donde toma partido por el parlamentarismo, etc. Y dice, ahí lo que parecería es que la violencia no se puede erradicar o superar con por ejemplo, con el gran relato de la revolución que acabaría con todas las violencias, pero sí se podría canalizar y quizás pasar de violencia a un conflicto, ¿no? Por medios de la institución política. Cuestión que le valió a Merleau-Ponty, esto es muy interesante, porque es una cuestión que le valió a Merleau-Ponty que lo acusaran de Simón de Beauvoir va a ser, de un alma religiosa que no comprende, no puede aceptar las violencias de este mundo, casi no directamente, pero decirle perro guardián de la burguesía. Y sin embargo, lo paradójico en este sentido es que las izquierdas radicales, como se les dice en Europa, ¿no? Del siglo XXI, son más merleau-pontianas en ese aspecto de profundización de la democracia, reconocimiento de los conflictos, canalización institucional, ¿no? Hoy nadie pensaría en una violencia en la revolución como una violencia que terminaría con toda la violencia. Combativa, ¿no? Sí.
Y con respecto a la segunda pregunta, hay una condena, de parte de Sartre y de Simone de Beauvoir, hay una condena explícita al pacifismo. Es más, Sartre le dice en el prólogo a los condenados de la tierra, de optar por la no violencia es optar por la violencia del opresor frente al oprimido. Cuestión que la crítica del pacifismo también va a estar del lado va a estar por parte de Ricard. De Ricard haciendo una diferencia entre ese pacifismo que va desencarnado, que puede decir un no a la guerra nada más, o que ve únicamente, mejor dicho, Ricard, y digo Ricard porque el planteo de Ricard se contrapone al de Sartre y al de Simone de Beauvoir, porque él va a plantear una no violencia activa. La cuestión sería que, por lo general, el pacifismo tiene una connotación negativa, e incluso, repito, para un autor como Ricard, porque estaría viendo nada más la violencia en el fenómeno de la guerra, y no la violencia ya instituida en nuestra cotidianidad. En ese sentido, una no violencia activa, que por ahí se diferenciaría de lo que podemos denominar hoy como pacifismo, ¿no? El pacifismo quietista, quizá, ¿no? Es Sería la exacto. posición. Que también es interesante ver, sí, pero yo creo que sí, oculta o tapa, puede llegar a tapar o dejar de lado, más que nada, este tipo de experiencias. Que también son los límites, ¿no? Perdón, que está la perra. Bueno, perdone. Bien, lo que... No le gustó lo que está Escapa de la diciendo sobre los pacifistas, Soy Maxi. violencia. No le gustó tu Esto es ponencia. No, y quería decir una cosa. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites en torno a un movimiento violento o no violento? Y pienso en la cuestión de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿No? Tenemos las dos posiciones. Martin Luther King y Malcolm X. Ahora bien, las dos mostraron su efectividad, y sobre todo, pero también el límite, porque Martin Luther King estaba considerado una persona, él predicaba la no violencia activa, pero era considerado violento para el establishment de la época. Incluso, ¿no? Sabemos que Martin Luther King era un pastor bautista, ¿no? O un pastor bautista de la misma época que es Bill Graham, lo trataba de violento y que no tenía que estar diciendo, Bill Graham es un pastor más televisivo, más conocido, pero que tuvieron encuentros con Martin Luther King, y claro, el problema es, hasta le decía que lo que estaba haciendo él era provocar la violencia y debía acotarse, él se acotaba, Bill Graham, a rezar por que cambie el corazón de los hombres blancos. Pero no, sí, yo estoy de acuerdo con vos, sí, sí. Sí, además que con la cuestión revolucionaria, estamos hablando de una cuestión revolucionaria. Nosotros quizás hoy cuando pensamos en revolución pensamos en otra cosa. Ahí la revolución eran armas, deportaciones, etcétera, ¿no? Sí. Quizá un Gracias, Maxi. concepto, no sé, Alan y Max, un concepto interesante para pensar, para repensar la violencia es el de la resistencia, ¿no? Es decir, hay cuando ese pacifismo también como resistencia, ¿no? Como resistencia activa, ¿no? Pensando también en los conflictos actuales en las pretendidas democracias constitucionales, digamos. Es decir, no todo se puede resolver, ni mucho menos por las vías constitucionales, si no hay resistencia, ¿no? Porque también las democracias constitucionales, los estados de derecho, pueden ser grandes organismos de control y de violencia pacífica, digamos,
para decirlo de una manera un poco irónica, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que repensar esa violencia, esa resistencia con una nueva forma o otra forma de violencia, ¿no? Sí. Sí. Supongo que Gandhi fue en ese sentido un modelo decisivo, ¿no? Para pensar la transformación de un orden, ¿no? Sí. Sí, perdón, agrego una cosita más y doy lugar a otros sobre lo que dijo Carlos. Bueno, también el Estado de Derecho y sus instituciones son los agentes que establecen el criterio y la línea de marcación entre lo violento y no. Aparte, bueno, de ejercer una violencia que ya no es personal, sino que es sistemática, ¿no? Y a veces incluso anónima, ¿no? Instituciones que fomentan algún sistema de desigualdad, ¿no? Restringe derechos a minorías, pero pienso en el debate hoy que inauguró acá en Argentina la figura de Milei, que ubicaríamos ahí en lo más derecha, de prohibir el piquete como medida de protesta o incluso quitar planes sociales, o sea, restringir derechos. A veces hay protestas que pueden ser pacíficas, pese a que sea el corte de una ruta, y es el único medio de reclamo, ¿no? Para pedir por la satisfacción de derechos básicos humanos. Y de repente eso se pasa a ser catalogado como violento, pasa a ser quizá criminal, y son estas instituciones las que marcan cuál es, ¿no?, la línea el límite. Bueno, precisamente yo pensaba en lo que estás diciendo, Alan, porque la forma de no violencia activa, pensando en Martin Luther King, hoy se llama la represión por eso, porque era cortar una calle. Digo, esa no violencia era que no íbamos a tomar las armas, así que se iban a hacer marchas, huelgas, piquetes. Nosotros lo tenemos mal visto, pero un piquete, un corte de calle. Las sentadas. Las sentadas, esas son formas de protesta no violentas, pero que para el establishment son violentas. También porque tienen, como decís vos, el poder de decisión de decir esto es violento, ¿no? Eso sí estoy totalmente de acuerdo, y estoy, bueno, con respecto a lo que decía Carlos, sí, la resistencia es una de las formas, considero eso, ¿no? La resistencia es una de las formas de llevar a cabo algún tipo de acto contra esta violencia ya instituida. A mí me gusta un término que usa Ricard, que es el de fisiología de la violencia. Hay una fisiología de la violencia en las sociedades contemporáneas, y que está dado en la cotidianidad. Nosotros nos asombramos por una guerra que estalla en un lugar y decimos, wow, ahí la humanidad está colapsando. No vemos que la humanidad, nuestras sociedades contemporáneas son violentas en su cotidianidad, donde no hay un estado de guerra, ¿no? El tema de la desigualdad social. Yo antes vivía, perdón, una anécdota muy personal, pero vivía cerca del bingo de San Martín. Justo ahí había un kiosco y a veces iba a la noche cuando me quedaba sin cigarrillo. Y uno ve el bingo y chicos a las 3 de la mañana en la calle dando vueltas pidiendo una moneda. Bueno, si eso no es un acto de violencia. Y bueno, la violencia de género ya instituidas, ¿no? Normalizadas, ¿no? Eso me parece. Y después también de decidir dónde, ¿no? Por ver nada más la violencia en una guerra, y que además por lo general la vemos en una guerra determinada, que es la que nos muestran los medios, cuando también hay guerras en otras partes, en muchas partes del mundo, y solemos focalizarnos en una. Pero sí, creo eso, sí, me parece eso interesante. Ya el Estado de Derecho también implica una violencia, porque nos determina qué cosa es violenta y cuál no es. Hay una coerción. Gracias, Maxi. Sí, María Rosa. Tiene el micrófono cruzado todavía, silenciado. ¿Ahora?
Buenas tardes. Un saludo a Maximiliano y a todos los presentes. Bueno, si tanto Merleau-Ponty como Marx y Maquiavelo nos presentan al hombre desarrollándose en relación al mundo y construido por su cultura, su tiempo, su propia historia y el entorno, si podemos decir que estos tres autores rechazan la idea de la esencia de lo humano. Es una de las preguntas. Y la segunda sería que, bueno, si ante lo que escuchamos hoy en día por hechos de violencia decimos esto es inhumano, podemos decir si la humanidad es realidad violenta. Entonces nos tendríamos que preguntar si qué tipo de paz podemos enarbolar o qué violencia estamos dispuestos a aceptar, ¿no? No sé si la pregunta está entendida. Sí. Con respecto a la primera pregunta, podríamos, si tomamos esencia en el sentido de una suerte de definición del humano que no tome en cuenta las particularidades históricas, el estar con los otros, sí, no habría una esencia, por lo menos en la lectura de Merleau-Ponty. Para Merleau-Ponty no hay una esencia humana en este sentido de hacer una metafísica, una esencia metafísica del hombre que no tomen, no es que Merleau-Ponty esté en desacuerdo, en contra de la metafísica, pero que no se dé tomando en cuenta las condiciones materiales, concretas, el hombre como ser histórico, sino como una... podríamos decir, están en desacuerdo con la idea de, por lo menos, diría, Merleau-Ponty y Marx y Maquiavelo, bueno, para la visión de Merleau-Ponty no, pero quizás podría encontrarse una cierta esencia del humano en Maquiavelo, como esencia en el sentido de una esencia universal, inmutable, etc. Habría que ver cuando uno lea Maquiavelo, precisamente a Maquiavelo, más allá de la interpretación de pensadores posteriores. Pero en el caso de Marx y en el caso de Merleau-Ponty, no es posible pensar una esencia del humano desligada de la historia, porque el hombre es un ser histórico, es una esencia inmutable, universal, eso no estaría. En el segundo de los casos, la cuestión que se podría hacer, se podría decir pensando, y es algo que dice Merleau-Ponty en las primeras páginas de Humanismo y Terror. Además, me parece que es en la primera página. Estando la violencia ya establecida, lo único que queda por decir es con qué violencia se pacta. Entonces, todos vamos a pactar con una violencia u otra. Repito esto porque si se comprende que lo que se denomina una manifestación pacífica, una sentada, cortar la calle es una forma de dentro de la historia de las protestas y de las transformaciones sociales, cortar una calle es una forma pacífica porque el debate es con otra cosa, con la toma de armas, ¿no? Si eso es considerado también violencia, bueno, no queda más que elegir con qué violencia se pacta, ¿no? No sé si me explico con esto, porque Sí. Gandhi, siendo pacifista, para sus propios enemigos era violento. No sé si... Sí, yo entiendo la posición, sí, está respondida a la pregunta. Ahora también pienso, tanto como se nombró a Gandhi, como se nombró a Malcolm X, o
otros luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos. Pero en esa lucha pacífica se lograron cosas que fueron superficiales o que se escribieron en las cartas orgánicas de un país, pero que la realidad de fondo no cambió mucho. Mientras los medios de producción sigan estando en manos de los poderosos, India no cambia, cambia en su superficialidad, pero no cambia en su estructura. Lo mismo que en Estados Unidos, sí, los derechos civiles de los negros han cambiado y han mejorado. Hoy se pueden sentar en un mismo autobús negros y blancos, pero la estructura social de los Estados Unidos con respecto a los negros sigue estando intocable. Entonces, las manifestaciones así pacíficas, las luchas pacíficas consiguen beneficios superficiales, pero no estructurales. No sé, es mi manera de ver los acontecimientos. Lo mismo que con Mandela. Sí, con eso, pues está bien que ahora lo tomamos en cuenta y a veces estamos muy mirando para afuera, me incluyo, pero nosotros tenemos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. Claro. Sí. ¿no? Donde es una manifestación digo, pacífica y que tiene una relevancia que, a ver, yo mismo no estaba pensando en eso, ¿no? Incluso a 2 semanas del 24 de marzo, pero tenemos como ejemplo las madres de Plaza de Mayo. Bueno, no sé, ahí la discusión sería si hay posibilidad de una revolución no violenta. Me parece tu pregunta, ¿no? De transformaciones no violentas. Nos vamos, y pensando en una realidad muy contemporánea a nosotros, bueno, es como para pensarlo, no sabría qué decir, ¿no? Está la experiencia de Chile con Allende, ¿no? Está bien, y como contrapartida me podrías decir, duró nada. No sabría qué decir. O sea, pienso que si no se tocan si quedan las estructuras de poder sin alteración, porque vos me hablas de las madres de Plaza de Mayo y nadie se va a negar la lucha de las madres, pero la estructura económica y social que planteó y que dejó la dictadura militar sigue estando intocable. Las luchas de las madres es otra cosa, no las vamos a discutir porque es indiscutible, ¿no? Verdad, justicia, para lo que hizo la dictadura con respecto al genocidio. Pero la estructura social y económica que dejó la dictadura está intocable. A eso es lo que me refiero. Gracias igual por tus respuestas, porque para mí... sí, es un tema excede, ¿no? Un poco. No, pensar esto no tendría una respuesta, ¿no? Yo igual Gracias. quiero agregar, sin que sea una pregunta, un comentario que es para pensar un montón más, que claramente este es un tema álgido, porque sí, no lo voy a meter, pero Camus es lo que está disputándose con Sartre, la posibilidad de una acción no violenta, ¿no? Y de hecho de no recurrir a la violencia, porque la historia reciente de ese momento mostraba que cualquier tipo de violencia, no del conflicto, sino armada, había llevado a puertos que no parecía. O sea, mismo los comunistas que iban a ejercer la violencia para que llegue el fin de la violencia, eso no sucedía tampoco. Entonces, claro, yo entiendo y casi que estoy de acuerdo con lo que vos venís diciendo, pero por otro lado pienso, bueno, pero tampoco eso tiene resultados históricos tan tangibles, digamos, o por lo menos en la época que se está discutiendo ahí. Por eso es un tema muy apasionante, e incluso algunos después quedan en una suerte de inacción, porque es lo que le pasa a Albert Camus, queda como diciendo, bueno, no sé qué hacer acá, no sé para dónde ir. Y mismo estos autores que están proponiendo esto, y en el país en que lo están proponiendo, después, bueno, en esa misma época donde Sartre dice todo esto, Francia sostiene una violencia colonialista en Argelia
que nadie dice nada, digamos, y a los revolucionarios argelinos que quieren la independencia, los sacan, digamos, corriendo. Entonces es como también una situación un poco contradictoria. Entonces, solo señalar ese punto, ¿no? Sí, es contradictorio, o sea, la realidad es contradictoria y la historia también, y no la vamos a encontrarle soluciones con ningún autor ni en ninguna charla que podamos tener. Igualmente es muy enriquecedora. Bueno, gracias Maxi. Hay una consulta de René. Sí. René, no sé si querés formularla o la leemos desde el chat. Hablemos de, bueno, sí, Dice, entonces Merleau-Ponty quiere maquiavelizar a Marx notablemente por la cuestión de la contingencia. Pero tanto ahí la lo que yo diría es una contingencia como cosita. Sí, lee la completa, sí, está bien. tanto la contingencia como la necesidad de la historia siguen siendo de algún modo teológicos. Se trata entonces de un humanismo merleau-pontiniano que no logra pensarse fuera de la teología. Notablemente la noción capital de encarnación, pensada, entre otras cosas, con Hegel, en contra de la religión del Padre, sentido y no sentido. También respecto de la crítica de Merleau-Ponty del liberalismo ligado al racionalismo kantiano, ¿no cree que hay que plantear la noción de violencia? Es decir, el humanismo liberal no ve la violencia según Merleau-Ponty. Bueno, acá, con respecto a la primera pregunta, yo creo que sí, Merleau-Ponty quiere maquiavelizar a Marx y al mismo tiempo quiere maximizar a Maquiavelo. Me parece que está ese doble juego. Obviamente entra la cuestión de la contingencia, y esto está presente no nada más en Merleau-Ponty, sino que está presente primero en Gramsci, está presente cuando hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Dentro de la tradición marxista no hay teoría política. Marx no escribe una teoría política, escribe textos de situación política, tomando compromiso, puede escribir un planteo en torno a la Primera Internacional, pero no hay un pensamiento o una teoría propiamente dicha. Para algunos comentadores, el primer autor en hacer una filosofía política en Marx es Gramsci, y ahí hay que ver que él va a retomar a Maquiavelo, en el caso de Gramsci, para ayudar a la institución de inscribir a Maquiavelo en la filosofía de la praxis, dice explícitamente Gramsci. Y sí, para ver la cuestión de la contingencia resulta fundamental. Y también en el otro autor posterior a Merleau-Ponty, que es Althusser. Althusser va a hablar de un materialismo dialéctico, un materialismo histórico, y en estos escritos sobre Maquiavelo habla de un materialismo aleatorio, para hablar de la contingencia del mundo político, que pareciera, ¿no? Que podría estar por fuera del pensamiento, no digo de Marx, sino el problema con la tradición marxista ortodoxa es que no hay lugar para la contingencia y hay un punto en donde no hay lugar para la política. Porque la lectura que se hace, no digo que esté en Marx, sino la lectura que se suele hacer es que la política es una suerte de epifenómeno reflejo de las condiciones económicas, ¿no? Y eso está muy presente dentro incluso del marxismo tradicional en su léxico de militancia, ¿no? Pero sí, por ese lado estoy de acuerdo. Ahora bien, en tanto a la segunda pregunta que hace referencia al ámbito teológico, sí, la noción de encarnación en Merleau-Ponty nos resuena teológica,
pero no creo que sea el sentido no creo que sea el sentido que le da Merleau-Ponty, ¿no? Encarnación, habla de encarnación para hablar de la conciencia como conciencia encarnada. A ver, que haya ribetes, que haya alguna resonancia, no podría ser, pero yo creo que Merleau-Ponty no piensa en términos teológicos, y menos no la cuestión del humanismo. El humanismo es un humanismo muy... A ver, sin hacer un exégesis, para no hacer un exégesis de la teología tradicional ni de Merleau-Ponty, diría, en el Merleau-Ponty, en su intención y en su obra, no rastrearía estos elementos teológicos y no en la cuestión del humanismo. Aunque en una parte de humanismo y terror, él dice que incluso un cristiano no podría concebir que dentro del pensamiento cristiano no se podría concebir, si no fuera nada más que por mala fe, una relación con Dios que no involucre un estar comprometido con los otros y con estos otros que se dan en el mundo concreto. Ahí hay una referencia, pero que creo que Merleau-Ponty no está hablando de la teología, sino está, como diciendo, llevando agua para su molino. Incluso el cristiano tiene que estar comprometido en el mundo con los otros, porque la relación con Dios se daría en eso, pero no pensando en él, ¿no? Y después, sí, estoy de acuerdo con la última parte, que el humanismo liberal no ve la violencia. Y sí, el liberalismo, Merleau-Ponty en algún punto piensa el liberalismo ligado a Kant, y también él hace una crítica. En esto que dice Merleau-Ponty con respecto a Maquiavelo, que es una cita que leí, no se trata nada más de elegir qué valores, sino qué fuerzas históricas, con qué hombres contamos para que esos valores se encarnen. En Merleau-Ponty aparece una crítica a la idea kantiana de intencionalidad, ¿no? Si la intencionalidad no está encarnada, con buenas intenciones no hacemos nada, diría Merleau-Ponty, al mismo tiempo que él presenta también en Humanismo y Terror a Maquiavelo para criticar, son dos líneas, ¿no? Pero a Maquiavelo para criticar o contraponerlo a la moralidad kantiana. Y bueno, precisamente el problema del humanismo liberal sí sería que no ve la violencia, está por fuera de la violencia, quedaría por fuera de lo humano, que esto sería el tema, ¿no? Arrojar al ámbito de lo no pensable la violencia, como algo no propiamente humano, como algo no propiamente filosófico, sino como aquello que es un dejo de barbarie o de bestialidad y no algo inherente a la historia o a la condición humana. No sé si respondí. Gracias, Maxi. Y Francisco Parra, hola Francisco. ¿Cómo estás? Hola. Si quieres, ¿la digo así? Dale, dale. Vale, no, es que me lié además intentando escribirla. Muchísimas gracias, Maximiliano, por la conferencia, realmente muy interesante. Y gracias al grupo, pues, por estas presentaciones. Yo es que tengo la pregunta parece un poco tonta, que es si Merleau-Ponty hace una fenomenología de la violencia, porque la cuestión es, tengo la impresión de que se ve desde el punto de vista de las instituciones. La pregunta es demasiado simple, quizás lo estoy planteando en términos demasiado simples, pero no conozco, digamos, el trasfondo. Pero claro, una institución no dice realmente lo que es violento, sino que lo violento se vive, se experimenta. Y hay una relación con la violencia que no directamente tiene que ver con la actividad, en el sentido de activismo que estamos planteando aquí, que es una parte, sino que se vive realmente como algo incluso muchas veces difícil de percibir, como aquello que dice Falk, de que el verdadero mal es el que a veces no se percibe, el que no se manifiesta. Entonces, en ese sentido, hay un elemento humano, aunque estamos aquí hablando de humanidades, que es casi como en ese punto extremo que estaban planteando al final, en el momento en que la violencia hace parte de lo humano, de la historia,
al mismo tiempo parece que puede desaparecer de la historia en el sentido de que es lo humano, o bueno, no, perdón, que en el sentido de que plantea que es más bien lo humano lo que superaría la violencia, la pasividad de la humanidad, lo que la violencia no podría tocar. Entonces hay un elemento humano de fondo que fenomenológicamente hablando, lo podríamos decir así, que quería preguntar si está presente en Merleau-Ponty o no. Y no sé si, perdón, si está un poco enredada la pregunta, pero si se comprende algo. Y gracias. No, bueno, me parece que tu pregunta es muy interesante. La primera respuesta que daría, a ver, la pregunta apuntaría a incluso la posibilidad de una fenomenología de la violencia, ¿no? Y si esta fenomenología de la violencia estaría en Merleau-Ponty. No está tematizada. No está tematizada. Sí, yo considero que da elementos para poder pensar una fenomenología de la violencia no tematizada en Merleau-Ponty. Porque incluso está viendo en los últimos tiempos trabajo de investigación acerca de violencia y fenomenología. Se toma como referencia a Merleau-Ponty, pero no es algo que Merleau-Ponty haya tematizado propiamente. Quizás podríamos ver también donde quizás esté más explícito, pero no sería una fenomenología, sino sería una hermenéutica, es en Ricoeur, ¿no? En Ricoeur hay una hermenéutica de la violencia, que es esta hermenéutica de la diferenciación, ¿no? Entre el obrar y el padecer, o la comprensión de la violencia como un socavamiento en la posibilidad de actuar, ¿no? En Merleau-Ponty también está, y hay que buscarlo más, hay que hacer un trabajo de indagación. Pero claro, me parece que es muy importante ir viendo, ir buscando, ir pensando, investigando, estudiando esta fenomenología de la violencia. El ejemplo más cercano que tengo a eso es Ricoeur, que es una hermenéutica de la violencia, ¿no? Disminución de la capacidad de obrar. De esa manera es como se evidencia, cómo se vive la violencia. Sí, claro que está ligado a la condición de lo humano, ¿no? Pensar esta relación entre violencia, condición humana y fenomenología de la violencia, el fenómeno propiamente dicho de la violencia, y claro, más allá de la cuestión institucional, sino en algún punto hacer una suerte de, perdón por la retoma husserliana mal empleada, pero de hacer una epogé del fenómeno de la violencia. Te estás refiriendo un poco a eso, ¿no? Sí, sí, justamente, de ver y de dejarla, sí, hacer aparecer de la violencia en ese sentido y además vincularlo. Entonces se me ocurre también ponerlo en esos términos de que si la violencia se vive en una complejidad brutal que tiene que ver con la pasividad y la disminución. Sí, desde la hermenéutica, y aquí también lo pregunto a ustedes en ese sentido, hay un elemento de lectura hacia la violencia, pero también desde más allá de la hermenéutica, de lo que no puede llegar a ser descritos, y hay elementos de esos. Pienso obviamente pues en Henry, en Levinas, la barbarie, todo esto, y que en ese punto de experiencia de la violencia surge una situación humana, un humanismo que tiene que ver con el fondo de pasividad que la violencia no logra aniquilar, por decirlo así, y que sin embargo sostiene eso, ¿no? El dolor, el tema del dolor, por ejemplo. Pero bueno, como digo en la pregunta, es un gran tema y resulta muy interesante. No, sí, sí, Gracias. sí, totalmente. Carlos. A mí me parece que la pregunta de Francisco da en el centro del problema, porque, y es un poco de alguna manera claro lo que yo estaba tratando de pensar, me aclaró a mí, ¿no? Lo que yo estaba tratando de pensar, porque hablo como un ignorante, ¿no? De Merleau-Ponty, que frente a otros textos de Merleau-Ponty, a los que citaste, parecería que abandona
es ese terreno fenomenológico que se ve en otros textos, que es lo que él era, digamos, al menos en un aspecto central de su trabajo. Y en ese sentido la pregunta es si todas esas afirmaciones, al haber abandonado el terreno fenomenológico, no vienen abstractas y de alguna manera proposiciones, no digamos dogmáticas, pero sí proposiciones sin el sustento que le daba su trabajo fenomenológico, digamos, que es lo que le podría dar encarnadura, consistencia, cuerpo, densidad, a pensar el problema de la violencia y no necesariamente, y no solo como una reflexión por fuera de pensar lo que está afuera de lo que aparece, de lo que es el ser humano en su propio fenómeno y en ese sentido de la violencia también. Quiero decir, a la raíz de eso mismo, ¿no? A la raíz de esas constataciones históricas, ¿sí? Yo y por otro lado, por otra parte, digamos, vos hablas de la pregunta es ¿qué queda hablando de Riquelme, qué queda de una hermenéutica que no es fenomenológica, que no se enraiza en la fenomenología, ¿no? Sí. Queda muy poco, digamos, ¿no? O al menos en términos filosóficos, ¿no? No me estoy refiriendo a que quede muy poco en Riquelme, no quiero decir eso. Quiero decir que la hermenéutica sin una raigambre fenomenológica queda muy vacía, muy endeble, ¿no? muy arbitraria también. Sí, habría que ver en un punto lo propio, a ver, de la fenomenología merleau-pontiana, porque incluso en sus obras más sistemáticas, podemos pensar en la fenomenología de la percepción, ¿no? La influencia, la reasunción de los planteos de Husserl se conjugan también con cuestiones del psicoanálisis freudiano y con el propio Marx también. Y digo esto porque en la misma parte que habla del cuerpo como ser sexuado, capítulo de la fenomenología de la percepción hace una referencia a Marx. Y creo que lo que se podría pensar es que el espacio fenomenológico es un espacio, para Merleau-Ponty digo, ¿no? Es el espacio también de las luchas sociales, de la conflictividad. No creo que haya, en la lectura que va a hacer Merleau-Ponty de Maquiavelo y de Marx, no creo que haya un abandono de la fenomenología, sino me parece justamente hay una ampliación del concepto fenomenológico, quizás de tradición husserliana, ¿no? En algún punto yo creo que una cuestión es no pensar en Merleau-Ponty como un fenomenólogo puro, a ver, con esto te dice, que la fenomenología de Merleau-Ponty no es nada más una traducción, que a veces se suele hacer esta lectura, al francés de la fenomenología alemana, ¿no? Sino que involucra, es muy importante Freud, es muy importante Hegel, e incluso en algún punto hay una nota filosofía, sí creo que es la filosofía y no filosofía después de Hegel, donde va a emparentar en algún punto la fenomenología hegeliana con la fenomenología husserliana. Y la cuestión del Ineinander, el ser con el otro, husserliano con la dialéctica hegeliana, porque ya en la fenomenología merleau-pontiana, por ejemplo, la idea de dialéctica es central. Y eso ya un agregado que no aparece dentro de la fenomenología alemana tradicional. Yo creo que ahí se van dando distintos suelos, distintas tamices, y me parece que en este planteo sobre
una cuestión social, política, no hay un abandono del método fenomenológico, sino quizás una ampliación del método fenomenológico. Hay un artículo, creo que es de Leonardo Eif, que habla del espacio fenomenológico, el Merleau-Ponty como un espacio político. Creo que va viendo estas confluencias. Sin embargo, comprendo esta pregunta acerca del fenómeno de la violencia en el sentido de esta violencia padecida, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No sé si respondí la pregunta de Carlos. Sí, pues sí, digo, también la pregunta estaba hecha sobre mí, pensando simplemente en los textos que yo te escuché, no, pero me parece ahí también René puso algo muy interesante, ¿no? en el chat. Yo creo que para darle consistencia a la reflexión sobre la violencia, que tampoco era centralmente la exposición tuya de hoy, hay que ir por la pregunta de Francisco, ¿no? Es decir, cómo escribir una fenomenología de la violencia, ¿no? Sí, ese es un gran... Que nos dé cuenta de las raíces de ese fenómeno. ¿Querés, Maxi, que leamos entonces en esta línea lo que comenta René? Se puede pensar una fenomenología de la violencia desde Merleau-Ponty respecto de las tesis psicológicas, es decir, la impronta de Freud en Merleau-Ponty. Y es justamente lo que se da como modalidad en las relaciones con el otro. En la fenomenología del otro que Merleau-Ponty opone a Sartre. Merleau-Ponty afirma que hay violencia porque estamos encarnados, ligados al otro. La noción de Sher tiene ese componente constitutivo de la diferencia. Claro, sí, sí. Bueno, una de las... Hoy no está presente, pero Elizabeth Pérez Ruiz, licenciada en Filosofía, yo dirigí su tesis y era también sobre violencia y subjetividad, creo. Y el punto de partida de su tesis es ese. Hay violencia, le estoy diciendo a René, ¿no? Hay violencia porque hay encarnación. La encarnación implica violencia, porque implica conflicto, y se da la noción de carne. Ya estamos yendo a lo visible y lo invisible, al último Merleau-Ponty, la ontología merleau-pontiana, ¿no? Claro, ahí lo que tenemos es la carne es un elemento, no elemento en el sentido aristotélico, es este plexo, y también es difícil de definir, ¿no? La carne aparece como aquello que articula cuerpo y espíritu al uno y al otro, sin que haya una homogeneidad o uniformidad, sino que implica la diferencia, que implica el conflicto. Sí, estoy de acuerdo, claro, sí, tiene la noción de carne, que es el elemento fundamental de la ontología del último Merleau-Ponty, tiene el elemento constitutivo de la diferencia. No es un principio ontológico que absuelva las diferencias, sino que en ese principio, en ese elemento, ahí es cuando nos vamos quedando sin palabras, porque si decimos principio no es a lo que se está refiriendo Merleau-Ponty, que habla de la carne, repito, como al elemento junto a, ¿no?, con tierra, aire, agua, así. La carne aparece como el elemento que articula, que tiene sus anversos y sus reversos, donde es espíritu y es materia, pero no uniéndola, sino es espíritu y es materia en sus diferencias. Ahí podríamos ver, si se quiere, sí, una ontología de la diferencia y por lo tanto una ontología, si se quiere, ¿no?, ahí del conflicto, ¿no? El conflicto ya sería ontológico, pero no en el sentido sartreano del término. Habría una diferencia ontológica, tampoco en el sentido heideggeriano. Digo, en esto que une al uno con el otro, manteniendo la diferencia. No sé si pude responder algo de lo que me preguntaste, René.
Bueno, vamos llegando entonces, Maxi, al final. Sí, pone René que sí, que muchas gracias. Si quieren entonces ir abriendo los micrófonos para saludarnos, te agradecemos, Maxi, y bueno, No, gracias a ustedes. celebramos la aprobación del grupo de investigación y los invitamos y las invitamos a seguir acompañándonos y les agradecemos nuevamente a todas y todos los que se acercaron. Alejo está pidiendo admisión, lo admitimos ya y nos saludamos, deseándonos entonces un buen fin de semana. Muchas gracias, Max. Muchas Gracias, gracias. Maxi. Gracias, Maxi. Gracias, Muchas Maxi. gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.